No sé cuándo fue la última vez que usted se vio en una dificultad como y se imaginó en medio del mar en una gran tempestad sin ver tierra firme. Bueno, los discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 24, se encontraron en medio del mar en una gran dificultad y me imagino que ellos anhelaban pisar tierra firme. Me gustaría invitarles a que pudiésemos dar lectura del verso 24 hasta el 33. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Señor, queremos darte gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti en oración, podemos invocar tu nombre. Tú vienes a nosotros, tú te acercas a nosotros, Señor. Gracias porque también podemos venir a tu palabra y en ella encontramos el consejo, Señor. En ella encontramos esa palabra de ánimo, en ella encontramos tu promesa, en ella encontramos el consejo, la dirección, Señor, el camino que debemos seguir. Y gracias, Señor, te damos por eso. En esta noche, Señor, queremos también ir a tu palabra, queremos reflexionar en ella, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en la reflexión y nos haga entender lo que debemos entender. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como yo les relataba, los discípulos entonces se encontraban en la barca en medio del mar, azotados por una gran tormenta. Nuestra vida es así. A veces nos encontramos en medio del mar, ¿cierto?, enfrentando distintas situaciones. Y bueno, no es de sorprendernos porque la vida es así. La vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida, como dice una canción, y muchas veces nosotros nos encontramos luchando con nuestros propios miedos, con nuestras propias angustias, con las propias circunstancias, con las tentaciones, con el dolor, con decisiones que tenemos que tomar y que no queremos tomar. Pero lo bueno de todo esto es que no necesitamos enfrentar las circunstancias solos, pues los discípulos se encontraban en dificultad. Jesús les miraba. Jesús había visto que esta tormenta se había levantado. Jesús había visto que se encontraban en medio del mar enfrentando esta dificultad. Pero en el verso 25 Jesús vino a ellos. No vino antes ni vino después. Vino en el momento preciso. Vino a ellos. Y vino con esa palabra de ánimo. Porque si bien es cierto, ellos estaban atormentados o ellos estaban asustados o estaban angustiados por la tormenta que estaban enfrentando, más aún después se vieron enfrentados a este fantasma. Ellos pensaban que era un fantasma el que venía a ellos y probablemente pensaron que este fantasma era presagio de su muerte a causa de lo que ellos estaban viviendo en el mar. Pero Jesús vino con esa palabra de ánimo, ¿cierto? Esas palabras tranquilizadoras que nosotros también anhelamos cuando estamos en momentos de dificultad y llegan a nuestra vida. El Señor trae esa palabra de ánimo de una u otra forma, trae esa palabra de quietud, de tranquilidad,
de decirnos no tengan miedo, yo estoy contigo, no te he dejado. Y justamente en esta parte quisiese detenerme, cómo viene el Señor con aquellas palabras, primeramente que aquietan, ¿cierto?, nuestros pensamientos, que aquietan nuestros sentimientos, que aquietan nuestros miedos y nuestras angustias. Porque de acuerdo al relato nosotros vemos que el Señor primero vino a calmar la tormenta que había en el interior de los discípulos y luego calmó la tormenta física que estaba provocando el viento. ¿Y cómo calmó esa tormenta que había dentro de ellos? Diciéndole, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí me quiero detener. Dice, tened ánimo. Quisiéramos definir un poco qué nos está diciendo Jesús y qué le decía Jesús a los discípulos cuando les decía, tened ánimo. Y tened ánimo probablemente significa que el Señor nos dice, esfuércense, tengan valor, tengan coraje, sean valientes. Así como ese versículo en Josué donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Probablemente el Señor nos dice así, ten ánimo, esfuércense, sean valientes. Y después les dice, yo soy, ¿cierto? Dice, tened ánimo, yo soy. Entonces nos dice, tengan ánimo, sean valientes, yo estoy aquí. No me he ido del lado suyo. Sean valientes, estoy con ustedes. Ustedes saben quién soy. Los discípulos sabían quién era Jesús. Cuando el Señor le dice, yo estoy aquí, ellos sabían quién era Jesús. Que si Jesús estaba ahí con ellos, ellos podían estar tranquilos. Ese Jesús que estaba ahí con ellos en medio de la tormenta y de este miedo de que probablemente perderían su vida. Ellos habían podido ver horas anteriores a un Jesús haciendo milagros en medio de la gente. Habían visto a Jesús multiplicando esos panes y esos peces y alimentando a 5.000 personas. Y anteriormente había podido compartir con ellos, o sea, los discípulos habían podido ver a Jesús haciendo grandes milagros. Y nosotros también hemos visto a este Jesús haciendo milagros. Nosotros hemos experimentado el milagro de la salvación. Y muchos de nosotros también hemos experimentado el milagro de la sanidad. Y cómo el Señor provee, y cómo el Señor cuida. Y cómo también en esos momentos que vimos nuestras vidas en medio del mar, enfrentando una gran tormenta, el Señor, ¿cierto?, nos salvó, el Señor nos liberó y el Señor estuvo con nosotros. Entonces el Señor dice, yo estoy aquí, no olviden quién soy. Y en Apocalipsis hay un versículo donde dice, yo soy, ¿cierto?, dando a entender su grandeza y su gran poder, porque Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, y termina diciendo el todopoderoso. En ese es el Dios en que nosotros hemos creído, en ese Dios todopoderoso. Y Él dice, no temáis, tened ánimo, yo estoy contigo. Y bueno, justamente la última frase que menciona dice, no temáis. Y dice, no temáis porque yo estoy contigo. Y justamente mientras preparaba esta reflexión, me recordaba que el año pasado, un sábado 5 de octubre, tuvimos un retiro en la iglesia y estuvimos justamente compartiendo esta misma palabra en relación a no temáis, yo estoy contigo. El contexto de ese mensaje era en no temáis en relación a la economía, porque el texto que en ese tiempo leímos decía, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y a continuación de eso el Señor dice, no temáis manada pequeña. Y ahí nos quedamos, nos detuvimos en esa frase y les compartía en ese día que había descubierto yo que habían 365 no temáis en la Biblia. O sea que el Señor cada día que enfrentamos, el Señor nos dice, no temáis,
yo estoy contigo. Y bueno, en estos tiempos, lo que estamos viviendo, el Señor nos dice exactamente lo mismo. Probablemente para muchos lo que estamos viviendo es una gran tormenta. Y es así. Hay personas que realmente lo están pasando mal. Y aún hijos del Señor también están enfrentando esta adversidad. Pero el Señor también nos dice, no temáis, yo estoy contigo. Y esa debe ser una tranquilidad para nosotros. Eso debe ser una seguridad de saber que en medio de esta dificultad no estamos solos. Él está con nosotros. Él no se ha ido. Él está aquí, a nuestro lado, en nosotros, con nosotros. Y bueno, así como estuvo con los discípulos para ayudarlo en ese momento, el Señor está aquí con nosotros también. Así como estuvo con los discípulos para salvarlos, el Señor Jesús también está con nosotros para salvarnos. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Es cuando dejamos de mirar a Cristo o cuando no hacemos a Dios parte de nuestras dificultades. Bueno, y eso le pasó un poco a Pedro. Pedro estando en el mar, ¿cierto?, confiando primeramente en el Señor Jesús, que podía caminar hacia donde él estaba, que podía caminar sobre el mar, ¿cierto? Pero cuando comenzó a dudar, cuando comenzó a quitar la mirada de Jesús y empezó a mirar la gran tormenta que estaba a su alrededor, su fe flaqueó. ¿Por qué? Porque dejó de tener sus ojos puestos en Cristo. Y eso es nuestro problema. A veces nosotros miramos a Jesús, pero después miramos al lado, miramos nuestras dificultades, miramos las circunstancias y nos comenzamos a hundir. ¿Por qué? Porque hemos dejado de mirar a Cristo. Nosotros no debemos quitar la mirada del Señor, debemos de seguir mirándolo aunque suceda lo que suceda, aunque los montes, ¿cierto?, se mecen, aunque haya un gran terremoto, aunque haya lo peor que nosotros podemos imaginar, no debemos dejar de mirar al Señor, porque justamente y probablemente sufrimos porque justamente dejamos de creer. Si pudiésemos creer más, probablemente sufriríamos menos. Porque lo que nos atemoriza es lo que podría venir, cuando aún todavía no es algo real. Lo concreto siempre es el presente, pero como dejamos de creer, ¿cierto?, comenzamos a sufrir en lo que podría ser, en lo que podría venir, en lo que podría pasar, pero nos olvidamos que en medio de esa tormenta que estamos viviendo, no estamos solos, el Señor Jesús está con nosotros. Así que, hermanas, yo en esta tarde quiero animarles a seguir perseverando, a seguir manteniendo nuestra fe firme, a seguir confiando en el Señor, a no desmayar, a no decaer, a fortalecer la vida de las hermanas que probablemente están débiles, porque si hoy yo estoy fuerte, si hoy su fe está firme, es el momento para poder, ¿cierto?, fortalecer la vida del que está flaqueando, del que está desanimado. Es el tiempo de poder interceder la una por la otra. Si bien es cierto, no elegimos las circunstancias que nos tocan vivir, pero sí elegimos cómo vamos a enfrentarlo. Y en esta tarde vamos a enfrentar o vamos a decidir enfrentar nuestras adversidades mirando a Cristo, porque Él es el único en que podemos decirle, Señor, sálvanos, como le dijo Pedro, y nos puede salvar. Él es el único que podrá hacer la diferencia en medio de toda dificultad, aún de la dificultad más difícil. Yo creo que una vez escuché una historia y ahora viene a mi mente que
había una persona en el mar y se estaba ahogando, y el salvavidas estaba a la orilla del mar, ¿cierto? Estaba en tierra firme, y no entró a salvar a esa persona hasta que esa persona dejó de aletear y de tratar de salvarse. Y ahí luego él entró y le rescató. Entonces la gente le reprochó de por qué tuvo que esperar hasta el último momento para poder salvar la vida de esa persona. Y él dijo que mientras él siguiera resistiéndose, él no iba a tener la posibilidad de salvarle. Y a veces nosotros justamente nos resistimos y resistimos también la ayuda del Señor, porque curiosamente cuando nosotros nos rendimos es cuando el Señor tiene la oportunidad de obrar en nuestras vidas. Así que rindámonos al Señor para que el Señor pueda salvarnos, para que el Señor pueda rescatarnos y para que el Señor pueda prestarnos esa ayuda que tanto estamos necesitando. Quiero invitar a orar en esta tarde. Señor, en esta noche queremos darte gracias por esta reflexión. Gracias, Señor, porque nos hace recordar cada día de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, Señor, que no permitirás que nos hundamos, sino que en el momento que lo hagamos, en el momento que nos rindamos, en el momento que dejemos de resistirnos, Señor, tú vendrás en nuestro pronto auxilio. No vendrás antes ni vendrás después, sino que vendrás en el momento oportuno. Y gracias, Señor, te damos por eso. Gracias porque sabemos que no estamos solos. Sigue fortaleciendo, Señor, nuestra fe. No permitas que dejemos de mirarte a ti por sobre nuestras circunstancias, sino que nuestros ojos siempre estén puestos en Cristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.